Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 2 de Bed Free en ¿Qué pasó anoche? Basados en el libro. Soy devorado por la oscuridad y constantemente soporto la caricia del hombre sobre mi cuerpo y respondo con entusiasmo y proactividad a su toque. La conciencia se va desdibujando poco a poco. Mi corazón anhela caricias hasta que el cuerpo no es consciente de la existencia de otros objetos. No quiero que pare. Después de eso, nuestros cuerpos continuaron enredados durante mucho tiempo. Al final, solo recordé que me sentía como si estuviera en el cielo y me moví en sincronía con esa persona. Creo que la mayor parte de la vida humana no siempre transcurre por caminos floridos, siempre nos enfrentamos a momentos de obstáculos o habrá hecho algunas cosas incorrectas, teniendo muchas ganas de retroceder en el tiempo y mejorar sus vidas nuevamente, pero no se puede hacer. En cuanto a mí, no me emociona mucho retroceder en el tiempo. Las cosas malas que pasaron en el pasado o las cosas malas que hice, siento que como todo ya pasó, debería dejarlo de lado y olvidarlo, mirarlo como una lección de vida y aprender a vivir. Pero en este momento, mirando la situación frente a mí, espero que por primera vez eso sea solo un sueño y no real. En este momento, anhelo poder retroceder en el tiempo y volver a antes de que sucediera una cosa como esta. La luz brillante de la ventana brillaba a través de mis ojos cerrados y el sol era un poco deslumbrante. Rápidamente recuperé mis sentidos y una sensación de mareo y náuseas me invadió. La repentina incomodidad me hizo fruncir el ceño ligeramente. Negué con la cabeza y recuperé la concentración. Recuerdo que anoche bebí demasiado y ahora tengo un dolor de cabeza muy fuerte por la resaca. Me froté las cejas, respiré hondo y planeé moverme debajo de las sábanas. En este momento, un dolor desgarrador se extendió desde la parte inferior de mi cuerpo al resto de este a través de mi columna vertebral. Me congelé pensando que esa situación era un poco inusual. Recordé que anoche solo estaba borracho. Pero, ¿por qué me desperté con dolor en todo el cuerpo? Como si hubiera estado haciendo ejercicio durante horas. Abrí los ojos y mi corazón dio un vuelco por el pánico. El techo blanco pálido frente a mí claramente me decía que esta no era mi habitación y mi mente gradualmente recordó algunos pequeños fragmentos de la noche anterior. Lentamente giré la cabeza y miré hacia un lado, solo deseando que no fuera eso lo que tenía en mente. Un chico de espaldas apareció frente a mí. Su espalda musculosa estaba cubierta esporádicamente con rayas rojas, y la parte inferior de su cuerpo estaba cubierta con la misma manta que la mía. Con solo mirar esta imagen, mi corazón estaba medio frío, solo porque la espalda de esta persona es tan familiar que me siento mal. En este momento vi a la persona durmiendo de espaldas a mí, moviendo lentamente su cuerpo. Me senté rápidamente y de repente me dolió la espalda por el movimiento repentino de levantarme, y mis piernas temblaron un poco por el dolor, pero al mismo tiempo no tenía tiempo para prestarle atención a esto. Cuanto más veo la camisa azul en mi montón de ropa, más me vuelvo loco. Caramba, ¿qué le pasa a este tipo? Miré a la derecha y a la izquierda de la habitación y vi que el baño estaba en esta habitación. Corrí al baño, cerré la puerta e inmediatamente fui al espejo para revisar. Enterré mi rostro y fruncí los labios, mirando los labios rojos e hinchados. Todo el cuerpo estaba lleno de chupetones, especialmente el cuello y el pecho. Había manchas moradas y púrpuras.